Bien, hermanos, vamos a ir a Hechos capítulo 24 y lo vamos a terminar a Hechos 24. Ya vamos a llegar al final. Tenemos por delante, ya hemos visto que el apóstol Pablo ha comparecido ante Félix, su defensa. Él ha estado siendo acusado por querer violar la ley del templo, por querer ir en contra de las leyes de Roma, por no ajustarse a la tradición judía. Pero bueno, lo quisieron acusar de todas maneras y él se defendió. Y es lo último que vimos. Él hizo una buena defensa delante del gobernador Félix. Él está ahí en Cesarea, está compareciendo delante de él, delante de los ancianos, delante de un abogado llamado Tértulo. Y la defensa de Pablo es muy concluyente. Y la defensa del apóstol Pablo realmente los deja sin argumento a sus acusadores. Y ahora vamos a leer a partir del versículo 22 al 27, que es lo que nos queda. Después de haber escuchado la defensa de Pablo, Pablo termina diciendo: yo creo que puede ser que esté acá por causa de lo que ellos no se pusieron de acuerdo. Por la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy ante vosotros. Termina ahí. Versículo 22 dice: entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el fallo, diciendo: cuando venga el comandante Lisías, decidiré vuestro caso. Y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Versículo 24, pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Al mismo tiempo, tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y a conversar con él. Pero, transcurrido 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y, deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos gracias por tu bendita y preciosa palabra. Gracias por este tiempo que podemos reunirnos en torno a ella, cantar. También, Señor, poder recordar que has resucitado, poder celebrar cada semana, Señor, cada primer día de semana, como este domingo, poder celebrar que tú vives, Señor. Estás vivo y todavía, Señor, sigues obrando, sigues salvando, sigues abriendo los corazones para que muchos puedan pasar de las tinieblas a tu luz admirable. Y, Señor, este domingo no es una excepción más. También, Señor, tú sigues hablando y sigues salvando. Te pedimos que entre nosotros hoy, Señor, sigas abriendo los corazones, sigas salvando, Señor, que tu palabra siga atravesando nuestras vidas, transformándonos, cambiándonos, Señor. Te queremos pedir que todo lo que leamos en tu palabra, todo lo que meditemos sobre este texto, Señor, lo que tengamos que hacer, que lo podamos hacer. Seamos obedientes a ti, Señor. Y gracias porque tenemos la confianza de que estás con nosotros, estás con tus hijos todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El título del sermón de hoy es una oportunidad que no puedes desaprovechar. Una oportunidad que no puedes desaprovechar. Cada domingo, como les decía, es una oportunidad para venir a adorar al Señor. Aquellos que hemos sido salvados por la gracia del Señor. Pero cada domingo tal vez también es una oportunidad para aquellos que no conocen a Cristo y al vernos a nosotros que vamos a adorar a ese Dios que vive y reina por los siglos, que es digno de toda adoración, ellos ven que hay un Dios, que hay un Cristo, que nosotros seguimos a Cristo. Sean vecinos, sean familiares. Y ellos podrían estar acá escuchando el Evangelio de Cristo. Podrían estar adorando a aquel que vive por los siglos, pero sus corazones están endurecidos, sus ojos están cerrados, están en tinieblas, igual como nosotros lo estábamos una vez, y desaprovechan
cada vez que en una iglesia se abre la puerta para exponer la palabra del Señor, desaprovechan ese día, un día más, en el cual el Señor los está llamando, les está hablando. No solamente por las obras de la creación, que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. La creación misma da testimonio de Él. Pablo lo dijo en Romanos. La creación es un testimonio vivo de que Dios existe para todos los hombres, aunque no lean la Escritura. Nos hablan de las obras de Dios, de la palabra de Dios, lo que Él creó con su boca. Pero a su vez también, cada semana, cada primer domingo, se expone la palabra del Señor y Dios habla. Y tendrían que estar escuchando lo que Dios dice, porque Dios no desea la muerte del impío, como algunos piensan, sino que Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere, Él no se alegra en la muerte del impío. Él no se alegra en eso, no se deleita, pero un día va a tener que comparecer delante de Dios. Todos nosotros vamos a tener que comparecer delante de Dios, porque Dios es el juez de esta tierra. Dios es tu creador. Entonces, cuando Apocalipsis cierra, Juan ahí con Apocalipsis, él dice que delante de Dios había grandes y pequeños. Todos estaban delante de Dios. Todos vamos a comparecer delante de Él. Todos los que estamos acá, todos los que están afuera que hoy no están acá, sean grandes y sean pequeños. Así que tanto los grandes que hoy están acá como los pequeños que están acá tienen que pensar que un día van a estar parados delante de Dios. Y Él va a ser el juez. Y por lo tanto, nosotros anhelamos y nosotros predicamos el Evangelio para que aquel que no está reconciliado con ese Dios soberano, con ese juez del universo, hoy se pueda reconciliar con Dios. Y es una gran oportunidad. Y es una gran oportunidad que no se puede desaprovechar. Tenemos muchas oportunidades. Nosotros sabemos de oportunidades, ¿no? Cuando compramos cosas, por ejemplo. Es una oportunidad. Estaba barato, lo compré. Mirá esta oferta, ¿no? Y a veces nos tientan con eso, ¿no? No desaproveche esta oportunidad. La oportunidad para hacer las compras, para salir a comprar comida o ropa de oferta. Nosotros vivimos en un mundo que nos dice y nos habla de oportunidades. Pero la oportunidad de tener la paz y de estar reconciliado con Dios, eso no lo puede vender nadie. Es raro que a veces las cosas que no se pueden tocar sean las cosas que más necesitamos. Nosotros necesitamos el amor. ¿Dónde podemos comprar el amor? Nosotros necesitamos la paz. ¿Dónde podemos comprar la paz? ¿Dónde me dice que voy y compro un montón? Todos mis ahorros los gasto. No se puede comprar. No se puede comprar. Pero hay alguien que sí pagó el precio de nuestra paz y se llama Jesús. Eso que no se puede comprar, que no puedes comprar en ninguna tienda y que tanto anhelás, ya eso lo compró, lo pagó el Señor Jesús. La paz que necesitabas con Dios, el amor que no tenías de Dios y buscabas en este mundo a través de cosas pasajeras, cosas que se van, como leemos en Eclesiastés, futiles, vanas, neblina. Ese amor fue demostrado por Cristo Jesús. Y esa paz fue demostrada también en la cruz para que nosotros ahora tengamos paz con Dios. Pero ya lo pagó Él. Porque cada uno de nosotros tenemos que pagar algo delante de Dios. Nosotros tenemos que pagar para que la justicia de Dios sea satisfecha por todo lo que Él nos demanda. Y Él nos dice que todos los que están en el mundo, todos hemos pecado. Todos somos pecadores. ¿Cómo podemos pagarle a ese Dios santo lo que debemos? No podemos hacerlo para estar bien con Él. Por más que tenga todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo, no puedo. Es pecado, es haber ofendido al Rey, al soberano del universo. Sin embargo, sí se puso uno adelante de Dios, intermediario de nosotros, entre nosotros y Dios, y ese es Cristo Jesús. Él pagó ese precio. Por lo tanto, es una gran oportunidad que no podemos desaprovechar y es la oportunidad que nos trae el Evangelio. Y cuando nosotros y a menudo confundimos lo que necesitamos
muchas veces, o lo que buscamos, creemos que algo material nos puede traer la felicidad, pero cité al autor de Eclesiastés, y en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice algo muy interesante que nosotros no podemos dejar pasar de vista. Él dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo, Dios, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios puso eternidad en cada uno de nuestros corazones. Fuimos creados para vivir eternamente, todos nosotros. Por eso sabemos que después de la muerte hay algo más. Sabe, tu conciencia lo sabe, cada hombre lo sabe. Lo único que siempre quiere es acallar la conciencia, hacer callar, como Pablo le decía en los versículos que vimos anterior. Yo estoy bien delante de Dios, mi conciencia está bien delante de Dios y de los hombres, pero yo no puedo hacer callar la conciencia cuando está mal delante de Dios. Y el Señor no solamente puso eternidad en nuestros corazones, sino que Él también nos dice que un día vamos a comparecer delante de Él. Y en la mañana de hoy seguiremos considerando la extensión del Evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra. Y seguiremos ahí meditando en lo que Dios está realizando en su plan eterno por medio de la vida del apóstol Pablo. A partir de ahora, en todas las defensas que vamos a tener desde el capítulo 23 hasta el final de Hechos, vamos a ver que Pablo aplica toda la teología judía, la teología cristiana, la va a aplicar todo a una sola conexión, al Antiguo Testamento, al Mesías prometido, y va a estar en cada oportunidad predicando el Evangelio. Va a estar mostrando que el hombre se tiene que reconciliar con Dios. Y es siempre lo que Pablo tenía en mente. Los griegos pedían sabiduría, los judíos pedían señales, mas él dijo que yo voy a predicar a Cristo y a este resucitado. Y es lo que nosotros tenemos que hacer y recordar cada día, que nosotros estamos bajo la mirada de un Dios santo, pero a su vez estamos con confianza porque tenemos a un Salvador que está vivo, que no está muerto, sino que está con cada uno de sus hijos. ¿Cómo podemos tener frente a nosotros una oportunidad tan valiosa de conocer el Evangelio de la gracia de Dios, de obtener la libertad, la verdadera felicidad, la vida eterna y saberla aprovechar o dejarla pasar? ¿Cómo puede ser? O cómo nosotros vemos que a veces es más frecuente de lo que nosotros creemos. Le predicamos a alguien el Evangelio y dice, bueno, por ahora no. Yo me acuerdo que una vez le prediqué a un viejo amigo y me dijo, bueno, tal vez cuando ya sea grande, cuando yo ya sea un poco más viejo, y todavía está vivo, pero no sé hasta cuándo. Y hay oportunidades que no se pueden desaprovechar, y más cuando se trata de lo que Cristo nos está ofreciendo, la vida eterna. Reconciliarnos con el Padre por medio de Él. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Y acá hay, desde el versículo 22 hasta el versículo 27, hay 3 elementos. El primero es la oportunidad que Pablo tenía de quedar en libertad física, de libertad física. Pero va a ser aplazado su fallo, por lo tanto va a seguir quedando ahí detenido con alguna libertad. Pero las 2 últimas, la segunda y la tercera, es la oportunidad que se le da a alguien del Evangelio y la oportunidad que todavía tiene de ser abrazada o rechazada. Y esa es la oportunidad que nosotros tenemos cada domingo. Cada domingo que se predica la palabra del Señor, que se predica el Evangelio, hay una oportunidad de abrazar el Evangelio o de rechazarlo. ¿Cómo nosotros nos vamos a ir? Yo no solamente hablo del Evangelio de una manera que te puede salvar, sino que es una forma de vida, que es lo que hoy vivís, lo que nosotros vivimos. Y siempre tiene que estar el Evangelio presente. Y el texto acá de Hechos capítulo 24 y estos últimos versículos de 22 al 27 nos muestra cómo el conocimiento de la verdad del Evangelio exige una respuesta clara y cómo la indecisión, el egoísmo, a veces el aplazamiento también puede ser obstáculos para recibir la salvación que Dios ofrece. Lo voy a hacer más tarde.
Lo voy a escuchar más tarde. Y eso puede ser una tragedia. Eso puede ser una tragedia. Quiera el Señor que en este domingo, todos los que estamos acá, todos los que escuchemos este mensaje, puedan aprovechar esta oportunidad y no rechazarla, sino que puedan abrazar a Cristo y que puedan correr a Él en arrepentimiento y fe. Y acá tenemos el primer elemento, cuando Félix pospone la decisión. Ahí, versículos 22 y 23. El texto dice que Félix, que estaba bien informado de este camino, de lo que eran los cristianos o el camino cristiano, aplazó diciendo: cuando descienda el tribuno Lisias, decidiré vuestro caso. Cuando está diciendo ahí Félix, que dice, entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, lo que él está diciéndole al abogado que está ahí, a los ancianos que está ahí, a Pablo, a los que estaban escuchando, yo ahora sé un poco más acerca de lo que ustedes están predicando, lo que Pablo está predicando. Ya conozco más sobre todas las cosas el camino que Pablo dijo que seguía, el evangelio de Jesucristo, lo que los cristianos están siguiendo. Recordemos, mis hermanos, que estamos hablando en la Roma que ya tiene todo. La Roma ya tenía territorio, ya tenía imperio, tenía dinero, tenía poder, tenía todo. Casi que como no necesitaba nada más. Y a su vez tenía sus propios dioses, sus propias religiones, y había dado permiso a los judíos para que su religión también sea apta dentro del imperio romano. Y a su vez también estos que son del camino, que ahí dijeron el sumo sacerdote, es una secta, contaminan el camino, pero contaminan al pueblo. Pero Pablo dijo, no, yo estoy predicando lo mismo que ellos creen. Yo leo el Antiguo Testamento igual que ellos, yo cada mañana hago el devocional con los mismos autores que ellos, que Moisés, que Abraham, que los profetas. Entonces estamos hablando de la misma Biblia casi. Entonces no seguimos otro Dios. Lo que nosotros estamos siguiendo es al Dios vivo y verdadero, pero predicamos que Cristo es el Mesías prometido. Pero nosotros conectamos lo que ellos leen y lo que ellos están esperando. Ahora nosotros estamos predicando el Mesías que era prometido, el que tenía que nacer. Ya nació, ha muerto y ha resucitado. Y ahora estoy predicando al resucitado. Y esa es la diferencia. No hay gran diferencia. Lo que pasa es que ellos no creían y no querían saber o entender que Cristo había resucitado. Por eso hicieron callar todo. Taparon todo, empezaron a armar complot, intrigas. Y así es la forma que también dentro del mismo imperio romano se empezaron a gestar las intrigas. Pero acá hay una certeza de que Pablo ya había explicado bien el camino, Félix ya sabía acerca de los del camino, Félix tenía información sobre el cristianismo, pero noten que ahí evita comprometerse. ¿Por qué evita comprometerse? Porque Félix, como todo político, bueno, no quiero generalizar todo, ¿no? Vamos a decir, pobres políticos, lo metemos a todos en la bolsa. Él quiere quedar bien con toda la gente, quiere quedar bien con todos. Él no quería que piensen mal, él necesitaba ser reelecto, él necesitaba tener favor con el pueblo. Entonces, como no sabe, no hay algo para acusarlo a Pablo. Es un hombre correcto delante de Dios, delante de los hombres. Entonces aplaza el fallo. Pero ya sabía un poco más acerca del cristianismo. Durante sus años como gobernador, ahí Félix había aprendido muchas cosas acerca de los judíos y del judaísmo también. Recordemos que Pablo y el judaísmo de Pablo estribaba ahí en cuestiones religiosas y de que en nada afectaba a los asuntos administrativos de Roma. Pablo dejó bien en claro, yo con Roma cumplo, yo no hice nada en contra de Roma, ni de la ley que impone Roma. Hasta mi religión es lícita, como yo la practico. Lo que pasa es que se me está acusando por algo, porque yo creo una doctrina que creen los fariseos, que creen inclusive ellos, que Jesús ha resucitado.
Entonces Félix se dio cuenta que el problema era religioso, no es algo que están transgrediendo la ley. Entonces eso quedó sumamente claro. Pero quería disculparse un poco, puso una excusa ahí, dice que yo voy a juzgar todo esto cuando venga Lisías y quiero escucharlo. ¿Para qué quería escuchar a Lisías? Si Lisías ya le hizo una carta y le dijo claramente lo que pasaba con Pablo y estaba diciendo casi lo que él sabía, este hombre es inocente. El problema es interno de ellos, no se ponen de acuerdo en su doctrina, en lo que creen. Y entonces se tienen que arreglar entre ellos. No hizo nada malo para que quede detenido, para que quede preso. Pero él quería quedar bien, con los judíos también. Y en realidad no deseaba ofender ahí a los miembros del Sanedrín. Pero tampoco quiso soltar a Pablo, porque lo dice que lo iba a tener bajo custodia. Bueno, ¿qué podemos esperar de Félix? Ya dijimos quién era Félix. Un hombre que ni temía a Dios ni temía a los hombres. Era un hombre que pensaba a sí mismo. Sobre sí mismo él pensaba bien, se adulaba. Era un hombre perverso, corrupto. Pero lo que hace entonces, opta por detener en prisión a Pablo, al pensar además que un hombre de tantas dotes como Pablo debía tener muchos amigos, y quizás al tener amigos que te están sosteniendo en una gira misionera tan amplia, entonces puede haber dinero detrás de esos amigos. Entonces Félix pensaba todo. La corrupción era algo que se penaba en Roma. Sin embargo, la corrupción fue lo que hizo que Roma cayera. Y sin embargo, Félix era un hombre corrupto también. Y ahí él estaba esperando, más adelante nos dice el versículo 26, las intenciones de Félix. Y Lucas lo deja bien en claro, porque pensaba que Pablo le podía dar algún soborno. Y es tremendo eso. Como en todos lados. Te para alguno en la calle, un oficial de tránsito, no digo en la ciudad, a veces en la ruta ha pasado. Y bueno, ¿cómo podemos arreglar? Soborno. Pero Pablo no se deja llevar por soborno. Ningún hijo de Dios se tiene que dejar llevar por sobornos. De ninguna manera. Eso es un delito. Delante de la ley del mundo y delante de Dios. Cuidado con caer en eso. Acá el apóstol Pablo no se iba a dejar engañar. Pero Félix quería tratar de persuadirlo. Y así se explica su orden al centurión en el versículo 23. Dice entonces, el 22 dice, entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el fallo diciendo, cuando venga el comandante Lisías decidiré vuestro caso. Y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Y esto pasa a veces cuando uno que tiene su corazón corrompido y se va tras el dinero, lo que hace es, a este lo voy a tratar bien porque este es hijo de su papá, no sabés todo lo que tiene, su familia. Entonces vení acá, querido, vení. Lo mantengo siempre bien. Porque en algún momento tal vez voy a necesitar algo. Y Félix hizo eso. Lo empezó a mantener bien siendo un preso VIP casi, con ciertos privilegios. Pero nuevamente, más adelante va a saltar la intención de Félix. Pero hermanos, ¿qué fue lo que sucedió? No impidió que Pablo siguiera recibiendo visitas. ¿Y qué hacía esas visitas cuando le permitían tener enfrente a Pablo? ¿Qué hacía Pablo cuando recibía a la gente? Jugaba al truco, jugaba al ajedrez, predicaba el evangelio, sin impedimento. Posiblemente en estos años que Pablo estuvo, aún los 2 años que después le posponen, Pablo escribió muchas de sus epístolas. Y Lucas aprovechó a recopilar toda la carta, inclusive su evangelio, mientras Pablo estaba detenido. Y todo esto fue para que el Señor sea glorificado y el Señor sea exaltado. ¿Ven cómo una oportunidad uno la puede tener? Puede pecar delante de Dios o puede ver cuál es la voluntad del Señor.
Yo creo que la voluntad del Señor nunca va a ser que pierdas el tiempo, ni tampoco que caigas en un soborno. La voluntad del Señor es que nosotros estemos anunciando el Evangelio bajo cualquier circunstancia. Y más si te dejan con cierta libertad. Y Pablo ahí lo aprovechó muy bien. Una prisión que no sea incómoda, ahí puede convertirse de alguna manera en la propia casa de uno cuando vienen los amigos, familiares. Dice que tuvo esa libertad, tenía libre acceso a la cárcel y en particular podía recibir visitas y cualquier otra clase de atención de parte de sus amigos. ¿Se acuerdan quién vivía en Cesarea? Que no lo dice ahí Lucas, pero en Cesarea había un hombre muy importante que escuchó el evangelio de Pedro, Cornelio. Cuando con toda su casa y con todos los que él invitó, les predicó el evangelio y ahí se empezó a formar una iglesia. Y posiblemente, Lucas no dice que Cornelio lo fue a visitar, pero la iglesia que se constituyó ahí en Cesarea, seguramente que sí. Y visitaban al apóstol Pablo y eran edificados por medio del evangelio de la gracia del Señor. Y esto es algo precioso. Ahí nosotros vemos que ese lugar era un lugar lleno de gentiles también. Había algunos cristianos gentiles que lo habían acompañado a Jerusalén y que habían acudido luego ahí a Cesarea para ver si podían hacer algo por él. Entonces también estaban esas personas que lo estaban acompañando y lo podían visitar a Pablo. Entonces ese estadía, ese momento en la cárcel, hasta ese momento iba todo muy bien. Muy bien. Y postergar una decisión sobre la verdad espiritual, yo creo que también es una forma de rechazarla. Es una forma de rechazarla. Y conocer la verdad no es suficiente, porque yo puedo conocer la verdad. Dice que Félix conoció el camino, conoció quiénes son los cristianos. Pero él nunca se quiso involucrar con eso. Él nunca quiso seguir. Yo quiero ser parte de esto. Yo quiero ser parte de esto. Y hay un detalle adicional acá. Que Pablo escribe un trato relativo y amable porque se le concede la libertad y visitas de sus amigos y que esto para alguien que estaba preso en una cárcel de Roma era un trato sumamente humano. Humano. No había ningún preso que viviera de una manera humana, podríamos decir. Por eso Lucas lo resalta. Para que nosotros tengamos este contexto. Las cárceles en las cuales estaban prisioneros, los que estaban sentenciados, peor, pero los que tenían que llegar a un juicio, aunque sean ciudadanos romanos, vivían en ciertas condiciones, con ciertos tratos, tal vez no de castigo, pero la cárcel era un lugar horrible, como ahora, horrible. Sin embargo, acá Lucas resalta que tiene una tremenda libertad, Pablo. Tiene una muy buena libertad. Y ahí nosotros pasamos al versículo 24 y 25, donde Pablo va a ahora tener la oportunidad de predicar sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Y acá está la oportunidad del Evangelio. Miren lo que dice versículo 24. Pero pocos días más tarde llegó Félix, pero ahora no solo, con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo. Félix y Drusila ahora acuden a una nueva audiencia. Félix lo quiere escuchar, pero voy a traer a mi mujer. ¿Por qué Félix quiso traer a su mujer? ¿Qué tiene que ver su mujer con todo esto? Bueno, porque Lucas dice ahí, era judía. Y si esa joven esposa que él tenía era judía, posiblemente ella le habló a Félix de la fe de sus padres. Le habló a Félix lo que los profetas dijeron acerca del Mesías. Le habló a Félix de la ley de Moisés. Todo lo que Pablo creía, todo lo que leía, en lo cual predicaba a Cristo, esta mujer, aunque no creía en Cristo, aunque era una mujer impía, Félix sabía por boca de ella lo que decía las Escrituras.
Pablo no suaviza ahí su predicación, porque inclusive Pablo sabía quién era Félix, quién era Drusila, su mujer, y él no dice, me están tratando bien, estoy en una celda VIP, no sea que pierda los privilegios. Le voy a predicar del evangelio, pero le voy a decir, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, Félix. No, le predica de 3 cosas que ellos están todas en falta. Acerca de la justicia de Dios frente a la injusticia humana, acerca del dominio propio, un desafío directo al estilo de vida que llevaba Félix y Drusila, y acerca del juicio venidero, la realidad inminente de que un día van a tener que enfrentar a Dios como juez. Y eso es lo que nos trae el Evangelio. Cada vez que nosotros leemos las Escrituras, cada vez que nosotros recordamos el Evangelio de Cristo, estas 3 cosas están presentes. Estas 3 cosas tienen que estar presentes. La justicia de un Dios santo que tiene que ser satisfecha, el dominio propio que nosotros no tenemos porque estamos esclavos del pecado y el juicio venidero que va a venir de parte de un Dios 3 veces santo. Todo eso lo vamos a tener que enfrentar. Por eso es una gran oportunidad de que si estamos frente a esta realidad, ¿cómo nosotros vamos a obrar? ¿Cómo vamos a aprovechar esa oportunidad? Y vamos a ver cómo la aprovechó Félix, la reacción de Félix, a ver cuál fue, tal vez fue buena, tal vez se arrepintió y dijo, sí, estoy pecando, está con mi mujer, la robé a esta mujer, inclusive ella engañó a su esposo y ahora está conmigo, hicimos todo mal, yo la engañé con mentiras y ella quiso abandonar a su esposo y yo soy alguien injusto. ¿Cómo hizo? ¿Qué hizo Félix? Bueno, leamos, dice, y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Nos pueden extrañar las frecuentes conversaciones que Félix tuvo, no solamente en los alegatos de ambos lados, sino también cuando él se enteró lo que significaba aquellos que seguían el camino y ahora escuchando hablar a Pablo más directamente acerca del Evangelio. Pablo predicaba el Evangelio como lo tenemos escrito en Romanos, como lo tenemos escrito en todas sus epístolas, lo predicaba de una manera directa. Él no hacía un evangelio para cada oportunidad. Él aprovechaba las oportunidades. Él tal vez iba caminando por una ciudad que estaba atestada de ídolos y veía uno que decía al Dios no conocido y él, su espíritu por dentro se enardecía, pero él no rompía todas las estatuas, no dijo, me voy de esta ciudad pagana. No, él aprovechaba las oportunidades y decían, ven a ese Dios, a ese que dice, a ese Dios no conocido, a ese predico yo, que es el Cristo que ha resucitado. Aquel que todo hombre le tiene que dar gloria y honor porque hizo los cielos y la tierra y todo cuanto hay en él. Pablo aprovechaba cada oportunidad y esta era una gran oportunidad para poder predicar el evangelio. Drusila lo estaba escuchando. Bueno, ¿quién era esta Drusila? Aparte de ser la mujer con quien vivía Félix. Drusila era la hija de Agripa I, que en Hechos, capítulo 12, es el rey que se levantó y quiso ser como un dios. Y la gente dijo, voz de Dios y no de hombre. ¿Y cómo él terminó? Comido por gusanos. Ese era su padre. Y ella sabía cómo había muerto su padre. Murió y obviamente que se fue al infierno porque se quiso hacer como un dios, se enorgulleció. Y ella de muy pequeña ya sabía eso. Según la historia dice que su padre posiblemente entre los 6 y los 8 años quiso prostituirla y hacerla casar con un hombre que era pagano. ¿Y sabe por qué no lo logró? Porque el hombre no se quiso circuncidar y ser judío. Pero si no, ella hubiese tenido que estar con un hombre perverso, todo perverso. Sin embargo, no solamente esta mujer que era hija de Agripa
I, bisnieta de Herodes el Grande también, y hermana de Agripa II, que después Pablo va a comparecer en los capítulos más adelante. Su hermano. Y también de Berenice. Ella había nacido más o menos por el año 38, poco después de la conversión de Pablo. Y el proceso actual de Pablo, que se lleva a cabo con la mayor probabilidad acá, que data del año 57 más o menos, acá estamos hablando, por eso calculamos que entre esos años Drusila tenía 20 años casi. Esta mujer que estaba escuchando a Pablo tenía 20 años casi, 19 años, a punto tal vez de cumplir 20 años. Ella ya había sido arrebatada ahí por Félix. Y noten que por llevar sangre judía a ella no le importa casarse con alguien que no sea judío. Y ella había sido esposa de otro hombre que su hermano arregló el casamiento cuando tenía 14 años. Pero ¿qué pasó? Vino un mago en una fiesta, estaba Félix, la vio, le gustó. Vino un mago que dijo, el hombre que te tome de los cabellos, a ese tenés que seguir. Vino Félix, la tomó de los cabellos porque ya había arreglado con el mago. Y ella dejó a su esposo, lo dejó y se fue con este hombre. Entonces, ella estaba haciendo todo mal. Ella estaba casada con un hombre impío, ella también era una impía y ella también era una mujer que había pisoteado ese pacto matrimonial, podríamos decir, con lo que hizo con ese otro hombre en la cual ella estaba casada. Lo engaña, lo deja. Entonces, ¿cómo, Pablo, te vas a atrever a hablar acerca del dominio propio? ¿No sabes que te pueden quitar todos los privilegios? Pero Pablo no era un mercenario. Pablo no se manejaba por dinero o por quedar bien. Tenía que predicar el evangelio de Cristo. Porque lo que está pensando es que estas dos personas, no importa, yo quiero que conozcan al Cristo resucitado. Yo quiero que conozcan la verdad, quiero que conozcan el evangelio de Cristo. Por eso nosotros predicamos el evangelio. Y el evangelio es ofensivo. Es ofensivo. Y no es ofensivo porque deseamos refregarle en la cara todo lo malo que hacen las otras personas. Porque yo también lo hacía. Porque yo también y cada uno de nosotros estábamos en la misma condición. Pero está la misma gracia para cada uno de nosotros y para aquellos que viven contrario a Dios. Y hay que predicarles el evangelio de Cristo. A esta pareja les va a explicar Pablo el evangelio, que no solo contenía la fe en el resucitado, sino también la justicia, el dominio propio, con el énfasis en la castidad conyugal. El dominio propio, cuando se hablaba y se empezaba a hablar del dominio propio, a veces en el discurso se ponía la fidelidad matrimonial. Así que Pablo seguramente le habló acerca de eso. Pero el juicio venidero también. Ahora podemos explicarnos el temor de Félix, el versículo 25, porque ahí dice, Félix atemorizado ante estas enseñanzas que tan de cerca le tocaban, porque le están tocando muy de cerca. Tuvo temor. Ahora, ¿por qué no se arrepintió? Si tuvo temor, ¿por qué no procedió al arrepentimiento? ¿Por qué ahí mismo no se arrepintió con su esposa? Dice un autor, la reacción del procurador fue la del que tiene mala conciencia, siente miedo y no quiere que sigan exponiéndole la verdad. Eso es aquel que tiene mala conciencia. No me hables más del evangelio. No quiero que venga más este hombre a casa, porque nos habla acerca del pecado, nos habla acerca de que nos vamos a tener que enfrentar a Dios. No lo invitemos más, no invitemos más a esta mujer a tomar mate acá, porque te habla siempre de un evangelio en que dice que el Señor nos va a pedir cuentas si estamos enemistados con Dios. No, tratemos de no invitarlo más. Y eso es lo que sucede con una mala conciencia. Quieren acallarla, pero no la van a poder acallar. El juicio no lo vas a poder detener. El reloj no se detiene
La hora pasa y los días pasan y cada vez estamos más cerca delante de aquel que vamos a tener que rendir cuentas. Seamos grandes o sean pequeños. No tenemos comprada esta vida. No la pudiste comprar y decir, voy a vivir hasta los 20 años. ¿Qué sabés? No sabemos, nadie sabe. Solamente el Señor sabe. Lo que tengo que saber es que hay un Dios que está encima de nuestras cabezas y quiere que todos los hombres se pongan a cuenta con Él. Y por eso vino Cristo, para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, los confesemos y nos pongamos a cuenta con Dios. Poder tomar a ese precioso Salvador. Pero acá está Félix dándonos una lección. En ese desorden de la vida le hace rechazar la luz. ¿Quién más escribió que dijo que rechazaron la luz? Juan, capítulo 1. La luz vino al mundo y ¿qué hicieron los hombres? Fuera la luz. Rechazaron la luz. Estaban en tinieblas. Estaban a ciegas, como un ciego, a tientas. No podían encontrar el camino. Vino alguien que los podía guiar y traer a la luz. Sin embargo, se taparon los oídos y rechazaron la luz. Eso es lo que hace aquel que su conciencia le está diciendo lo que tiene que hacer, pero la quiere acallar. Y es una gran necedad. Es una gran necedad hacer eso. El terror de Félix, el gobernador, ¿no? El que está seguro, el que tiene las cosas bajo control, el que tiene dominio. Pero ahora se está enfrentando ahí ante Pablo con su valentía, como él está predicando, pero Pablo está preso. O sea, Pablo no tiene casi ninguna libertad en la parte física, él está preso. Él es alguien que el mundo lo mira y dice, mira ese preso. Y a Félix lo mira el gobernador. Pero ahora el gobernador es el que tiene terror y Pablo es el que tiene la seguridad y la certeza de lo que él está predicando, el evangelio, de la gracia del Señor, porque el Señor también lo había salvado. Ahora, ¿por qué Félix rechazó? Bueno, Pablo en su predicación él no hacía acepción de personas, como tampoco la tiene la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios no hace excepción de personas, de decir, ay, no seas tan duro cuando habla de la ira de Dios. La palabra de Dios la podés abrir en Romanos, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo podés leer vos con tu boca, lo podés mirar con tus ojos, lo podés leer en voz alta, escucharlo con tus oídos, y dice que todos los hombres están bajo la ira de Dios. Es la realidad. Lo dice la palabra de Dios. Y no hay otro evangelio, no lo podemos suavizar de ninguna manera y Pablo tampoco tenía intención de hacerlo. Pablo prefería servir a Cristo y hacer bien a las almas antes que mirar por su propia seguridad personal. Pablo estaba dispuesto a correr todos los riesgos en su labor, aun cuando fuesen mínimas las probabilidades de sacar algún fruto, como en este caso. Félix y Drusila eran pecadores endurecidos, sin embargo Pablo no deja por eso de predicar o anunciarles el evangelio. El atalaya de Cristo avisa cuando viene el enemigo, avisa, y si el enemigo viene y no estás preparado y derrama esa sangre, tu sangre, el atalaya dice, yo estoy limpio, yo avisé. Pablo estaba limpio de la sangre, él dijo, yo estoy limpio de la sangre de todos, yo a todos les anuncié el evangelio. Ahora, si no hacen caso, si rechazan el evangelio, si dejan pasar la oportunidad, bueno, lo lamento, lo siento, ya está, no puedo hacer nada más. Noten ahí el poder de la palabra de Dios. O consuela o aterra. ¿Qué le pasó a Félix? Le aterró. Porque estaban las dos opciones. Te podía consolar ese mensaje de que Cristo ha resucitado, de que ahora Él puede ser tu Salvador. O te puede aterrar y no responder a nada. O salva o ¿qué puede hacer? O endurece. Cada vez que el evangelio es predicado y cada vez que el hombre rechaza una y otra vez el evangelio, lo que hace es endurecer cada vez más y más su propio corazón. Y no solamente eso, atesorar ira para el día de la ira del juicio de Dios. Pero nunca deja indiferente a los que oyen. Nadie queda igual que antes después de oír una clara exposición del evangelio. La forma en que Félix despidió
al predicador. Dice, vete por ahora, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Con qué se quedó contento? Con el temblor, nada más. ¿Te quedaste contento con el miedo y no decidiste nada? ¿No aprovechaste esa oportunidad? Bueno, voy a ir. Y esto pasa muchas veces, ¿o no les pasa? Invitamos a alguien, le predicamos el evangelio. Cuando tenga tiempo voy a ir a la iglesia a escuchar. Cuando tenga tiempo voy a ir a tu casa que me invitaste un día a tomar mate y que me querés hablar de Jesús y de eso. En algún momento voy a ir. Dejan pasar la oportunidad. Cuando tenga oportunidad, y esta oportunidad, por lo que sabemos, a Félix no le llegó jamás. Jamás. Como puede pasar muchas veces. Como puede pasar hoy. Hoy es el día de salvación. Mañana, ya no sé. Ya no sé. Todos los que estamos hoy acá escuchando. Hay una mejor oportunidad cuando muchas veces se siente ese corazón caliente que está escuchando la verdad del Señor. Hay otra mejor oportunidad. Y a veces nos sorprende, ¿no? Porque hay personas que le hablamos el evangelio, le predicamos de una manera espectacular. Y le expusimos toda la doctrina de Dios, quién es el hombre, Cristo. Y ahora decimos, y bueno, ¿qué vas a hacer con esto que ya sabes? No sé, voy a esperar. Uno dice, no puede ser. La salvación sabemos que es del Señor. Pero cada hombre se va a presentar delante de Dios y nunca va a poder decir que no tuvo la oportunidad. Ese hombre que rechaza nunca va a poder decir que no tuvo la oportunidad. Félix se paró delante de Dios un día y nunca pudo decir, yo no te conocía, Dios. Sí, te mandé mensajeros, tenías mi palabra, aunque sea solamente que tu esposa te la daba ahí, léela, yo no creo nada de eso, pero léela, esto creen mis padres. Pero a su vez envié a un hombre también para hablar. Y en vez de eso, no lo supiste aprovechar. ¿Cuántos se han despeñado en la condenación eterna por dejar para otra oportunidad la resolución de aceptar a Cristo, romper con el pecado? ¿Cuántos? Qué lamentable que es eso. La oportunidad que podemos llegar a tener, que cada uno puede tener. Y el Evangelio confronta el pecado y requiere una respuesta clara. Arrepentimiento o rechazo. No te deja en stand-by, no. El Evangelio de Cristo te dice, o te arrepentís o lo rechazás, punto. No hay término medio. ¿Qué vas a hacer? No hay término medio. La verdad, el Evangelio incomoda a los que prefieren permanecer en sus pecados. Y ahí tenemos ya los últimos versículos. El versículo 26. La oportunidad que es rechazada. Noten que ahí dice, al mismo tiempo, tenía esperanza de que Pablo le diera dinero, por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y a conversar con él. Ahí está la verdad de la milanesa. Ahí está la verdad de lo que Félix tiene en su corazón, amor al dinero. Es el amor al dinero, raíz de todos los males, la cual muchos se han apartado y han dejado a Dios. Un joven rico que había guardado todo lo que decía la ley y el Señor le dice, vendé todo y seguime. Se puso muy triste y se fue. No se sabe qué pasó después con ese joven rico. Acá sí se sabe lo que hizo Félix. Félix, el temor de él lo acalló, lo aplacó. Le puso un balde arriba para que no se vea. Pero sin embargo seguía estando ahí. Y no se arrepintió, sino que él quería sobornar a este hombre. Él tenía amor por el dinero. Félix tiene múltiples oportunidades para responder al Evangelio, pero sus intereses personales prevalecen sobre lo espiritual. Miren cómo lo describe acá Pablo, al mismo tiempo. O sea, acá tenemos un término de tiempo, el mismo tiempo que Pablo le había predicado, ni más ni menos, ese mismo tiempo que Félix venía una y otra vez a escuchar a Pablo,
Y Pablo no le iba a hablar de dinero, ni del mercado, ni cuánto está el dólar blue, en qué tenés que invertir. Pablo le hablaba del evangelio. Él prefería querer ver si Pablo tenía un amigo que le dé más dinero. O que le dé dinero, perdón, no más dinero, sino que le dé dinero, que lo pueda favorecer a él. Por eso dice, acostumbraba a llamarlo con frecuencia y a conversar. Tremendas las palabras que usa Lucas acá. Porque utiliza estas palabras, dice, acostumbraba. Es como alguien que todos los días va a tomar mate a la casa de un amigo. O es como todos los días yo me siento a las 5 de la tarde, preparo mi mate y me pongo a conversar con mi esposa. Eso es lo que estoy acostumbrado a hacer. Este hombre Félix había acostumbrado a acercarse a Pablo y no solamente eso, lo llamaba, él lo llamaba. No era que Pablo decía, tráiganme a Félix que le quiero seguir predicando. No, él lo buscaba a Pablo, pero no lo buscaba para seguir escuchando del evangelio y arrepentirse. Su Dios era el dinero. El Dios que lo lleva a la miseria, Félix, es el dinero. El Dios que lo lleva al infierno es el Dios del dinero. Y Dios lo juzga por eso. Ahora, note que Pablo dice acá, miren el tiempo. Pero transcurrido 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix. O sea, cuando Lucas escribe esto, está todo junto. Quiere decir que por 2 años Félix estuvo escuchando el evangelio de Cristo y no se arrepintió. ¿Cuántos sermones escuchamos por 2 años? ¿Cuántos sermones escuchamos en un año? ¿Cuánto tiene un año? ¿52 semanas? ¿52 semanas? 2 años, 104 semanas, 104 sermones. 104 veces te predicaron el evangelio de la gracia del Señor. Contando un día. Pero Lucas dice acá que esto era algo continuo, entonces posiblemente era mucho más. Seguramente más de 200 veces escuchó Félix y no se arrepintió. Dejó pasar la oportunidad, dejó pasar esto. El tiempo perdido. Félix tuvo 2 años para arrepentirse y liberar a Pablo, pero no lo hizo. No lo hizo. Y Félix prefiere la política antes que dejar libre a Pablo. Él se quiere seguir congraciando con los judíos. Él ahora, Lucas dice que, versículo 27, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo, dice acá, hasta acá. Esto ya es el año 60. Esto ya es el año 60 después de Cristo. Pasaron 2 años y Félix, en vez de por lo menos dejar libre a este siervo del Señor, para decir solamente, no quiero saber nada, no me dio plata, nada, pero por lo menos sé que es un mensajero de Dios. Sé que está predicando el evangelio de Cristo. Voy a tener un buen gesto, lo voy a dejar libre. No, ni siquiera eso. Lo dejó preso para quedar bien con los hombres. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia, mis hermanos! ¡Qué triste final de este capítulo 27! Como sabemos por la historia, Félix fue destituido de su cargo ante las fuertes acusaciones que los judíos presentaron contra él. Él quiso congraciarse con los judíos, años más tarde lo destituyen porque ellos presentaron cargos contra él, por ser alguien que quebrantaba todas las leyes, aún la de su propia nación. Pero él quiso congraciarse, ¿no? Con ellos. Y no es raro esto. ¿Quién se hizo amigo cuando crucificaron a Jesús? Herodes y Pilato estaban enemistados. Condenaron al justo y ellos se hicieron amigos. Y Félix hizo lo mismo. Dejá el evangelio, déjalo a este. Y a este, déjalo que, vamos a ver, que siga preso. Tal vez encontramos algo para condenarlo. Pero ¿les parece bien? Sí, nos parece bárbaro. Mientras este hombre no salga y siga predicando a Cristo resucitado, Félix de 10. Y siempre pasa eso. Vergonzosa fue la salida de Félix de su cargo, de ser procurador. La codicia
hermanos, si los intereses egoístas pueden sofocar el llamado de Dios al arrepentimiento. Esa es la realidad. Es lo que vemos acá. No solamente eso, que acá también hay un principio, que las distracciones materiales son un obstáculo para aceptar la verdad del Evangelio. Y a veces vamos tras las cosas materiales y no queremos escuchar el Evangelio. ¿Cuántas veces te seducen con una oferta laboral donde te dicen, el día domingo vas a tener que trabajar? Y eso, y todos los domingos, No digo, porque hay hermanos que han trabajado, inclusive trabajan con turnos que no se pueden parar, o sean enfermeros o estén en una empresa, pero no son todos los domingos. Pero a veces pasa eso. Y el corazón, sí, lo voy a hacer porque necesito esos pesitos. La verdad, necesito eso. Necesito abrir el negocio el domingo, es cuanto más gente anda. El dinero. Ignorar también la verdad durante mucho tiempo endurece el corazón y perpetúa también la injusticia. Es lo que vimos de Félix. Él no se volvió más justo. No le tocó algo el corazón. Él se volvió más duro, más duro. Y posponer decisiones espirituales tiene consecuencias eternas. El punto principal para concluir es mostrar cómo el gobernador ahí Félix, a pesar de tener ese conocimiento básico del cristianismo, aplaza la decisión espiritual por conveniencia personal y por buscar ganancias materiales. Solamente por eso, y evitando comprometerse con la verdad del Evangelio proclamado por Pablo. Y entonces, ahora, ¿yo qué puedo saber qué puedo sacar de esto? ¿Qué principios puedo sacar de esto? O cosas que a mí me quedan de esto. Bueno, solamente déjenme decirles 3 cosas. Conocer la verdad no es suficiente. No es suficiente. Porque nosotros conocemos la verdad y de acuerdo a esa verdad tenemos que tomar una determinación de cómo vivir conforme a esa verdad. Cada vez que abrís la palabra de Dios te confronta con una verdad, sea que no conoces a Cristo y necesitas ser salvado, o otro te lo dice, o cada día que abrimos la palabra de Dios, el Señor me dice que hay algo que tengo que cambiar, que tengo que dejar, y hay que obedecer y sujetarse a esa verdad. Por lo tanto, solamente conocerla no es suficiente. Félix conocía con exactitud el Evangelio de Cristo. Lucas lo dice ahí, con exactitud el camino lo conoció. Y más de la boca de Pablo. Pero no es suficiente, no es suficiente. Puedo conocer mucho, pero todavía tener un corazón endurecido. Puedo conocer mucho, pero todavía no haber nacido de nuevo. No es suficiente. Lo segundo es que el Evangelio confronta con el pecado. Está claro acá porque Pablo no suavizó su mensaje, sino que proclamó la verdad con valentía. Nunca, hermanos, nunca rebajemos el Evangelio de Cristo. Jamás. No hagamos tal barbaridad. El Evangelio de Cristo es uno solo porque te tiene que mostrar la condición mala que estás delante de Dios para que puedas, aterrorizado, correr al Salvador porque Él es el único que te puede salvar. Y lo tercero, aplazar. El aplazamiento es peligroso. Félix tuvo tiempo y oportunidades, pero eligió rechazar el Evangelio. Y yo creo que cada sermón que escuchamos deberíamos tomar resoluciones de cambio, porque la misma palabra de Dios nos confronta a eso. ¿Cuántos sermones hemos escuchado? ¿Cuánto hace? Muchos de nosotros. Inclusive ustedes que están acá, ¿cuántos? ¿Cuántos sermones escucharon? Hace 2 años que están, 3 años, 13 años, 12 años, saquen la cuenta. 52 semanas por 10, para redondear. La cantidad de mensajes, más los que escuchás. Por otro lado, por otros predicadores favoritos, que no es este predicador favorito. ¿Cuánto? ¿Y dónde está el cambio? ¿Dónde está la resolución? Es lo que yo me tengo que preguntar. Esto que estoy escuchando y que me confronta la palabra de Dios, ¿hay un cambio en mi vida? ¿Hay una resolución a vivir de una manera diferente? Y eso es lo que la palabra de Dios nos llama. Y el llamado hoy es que tenemos que tomar esa decisión frente al Evangelio de Cristo. Por lo tanto, ¿por qué hacemos quedar a los niños acá? Porque los niños tienen que escuchar el Evangelio y niños, ustedes se van a enfrentar delante del juez de toda la tierra. Y si Cristo no es su abogado, no tienen abogado. Y Dios
como un juez justo, con mucho dolor, va a tener que bajar el martillo y decir condenado al fuego eterno. Así como cualquier adulto que haya acá. A cualquiera de nosotros. Si Cristo no te salvó, arrepentite de tus pecados. Arrepentite y corre a Él para que Él te salve y te pongas a cuenta con el Señor. No dejemos desaprovechar esta oportunidad. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, siempre fiel, bendita, inerrante. Gracias, Señor, porque aún en medio de la debilidad de mis palabras y aún en medio de mi torpeza, Señor, tu palabra ha sido anunciada y tu evangelio ha sido expuesto, Señor. Ayúdanos a poder abrazarlo, Señor. Ayúdanos a no correr lejos y aplazar la oportunidad que tenemos. Ayúdanos, Señor, a poder abrazarte a ti cada día. Hoy, Señor, hoy. Ayúdanos a ver nuevamente tu evangelio, el evangelio de la gracia del Señor. Y nuevamente, Señor, darte gracias. Si nos has salvado, oh, cuán precioso Salvador que tenemos. Qué evangelio tan grande que me ha librado de la condenación. Pero, Señor, si hay alguno en este lugar que solamente te ha escuchado, que sabe todo, Señor, sabe las doctrinas de la gracia, sabe el evangelio, conoce Antiguo, Nuevo Testamento, lo que hiciste. Pero, Señor, nunca corrieron a ti para que puedan ser perdonados por sus pecados y vivir una vida transformada. Señor, que hoy lo puedan hacer. Y gracias nuevamente por permitirnos en este día poder adorarte una vez más, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.